enseñaste a tu pueblo. Shalom, Ahim Yekarim. Soy la morada Mariela Pérez Rosas, del Bet Midrash Et Hayim y del Ministerio Yeshua Shemi. El día de hoy voy a tener una clase que la quise hacer en diciembre, pero tuve problemas con la computadora y recién ahora es que he podido organizarme un poquito. Ya, gracias al Eterno, está arreglada la computadora y voy a poder grabar, compartir con ustedes este video, como les dije, que quise hacerlo en diciembre, porque se trata nada más y nada menos que del nacimiento de Yeshua, el nacimiento de Yeshua. Así que vamos a hacer esta enseñanza y de verdad que sé que va a abrir mucho los ojos. Solamente viendo las palabras y todo vamos a poder entender, porque realmente, bueno, no se trata de que ya todos nosotros sabemos, lo que vemos raíces hebreas, sabemos que Yeshua no nació en ningún 25 de diciembre, pero hay dos opiniones que tenemos, o dos versiones, vamos a decirlo así, que tenemos dentro de la cristiandad y también en el movimiento mesiánico el día de hoy. Hay dos opiniones. La primera es la tradicional, la que se ha conocido por muchos miles de años, y es la idea de que Yeshua nació en un pesebre, en un establo con animalitos y que el niño estaba en el pesebre. Y la otra es como dije, la que se enseña el día de hoy, según los mesiánicos, es que el niño nació bajo una azúcar. Así que vamos a ir analizando, vamos a estudiar y yendo a las palabras que encontramos en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos va a poder ayudar a entender realmente qué es lo que nos está transmitiendo las escrituras. Y también es muy importante que conozcamos un poco de la vida, cómo era en el primer siglo, las casas y todo, y eso nos va a ayudar a poder entender. Así que vamos a ir a las Besorá, al Evangelio de Lucas, donde encontramos el nacimiento de Yeshua, y de ahí voy a hacer la enseñanza. Así que vamos a Lucas 2, vamos a leer del 1 al 7. La palabra dice: en aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. El primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. Yosef subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem, casa de pan, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Así que claramente cuando nosotros hemos leído estos pasajes, siempre se ha entendido de que Miriam dio a luz sola, que no había ningún cuarto, que las casas estaban llenas y que nadie la pudo hospedar. Pero hay algo que creo que no hemos recapacitado, digamos, dentro de la cultura hebrea, y es muy importante que nosotros entendamos. Y esto es lo que creo que hemos pasado por alto. O sea, vamos a ver primero cuál historia es la verdadera y qué es lo que realmente nos dice el Brit Hadashah. Y bueno, como dije, esto es lo que debemos recapacitar un poquito. No se ha considerado el hospedaje en la cultura hebrea. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entender claramente que en la cultura hebrea el hospedaje es algo muy importante, muy importante. Vamos a ver, sobre todo al final de la clase, algo mucho más que nos va a traer a memoria muchas cosas. Así que la segunda cosa importantísima, dentro también de la cultura hebrea, el linaje de Yosef y Miriam. ¿Qué quiere decir eso? Yosef y Miriam eran de la casa de David, eran de la realeza, de la tribu de Judá. Y no solamente eso, sino también vemos que ellos tenían familiares en Belén, o cerca a Jerusalén. Vamos a ver, a continuar. El respeto por la vida. Imagínense, ustedes pueden creer, ella se encontraba a punto de dar a luz, ustedes que ninguna persona los hubiera recibido y los hubiera ayudado. Eso no puede ser, amados hermanos. En realidad no nos hemos dado cuenta, no hemos recapacitado en esto. Así que de ninguna manera ella ha estado sola, de seguro que han tenido personas que lo han ayudado. Así que, y como dije, aparte, otra cosita importante es que ellos tuvieron tiempo suficiente como para buscar el lugar, porque lo vemos en el verso 7, dice,
el 6, y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz. Que mientras ellos estaban allí, ellos ya habían llegado a Belén, a su ciudad donde tenían que registrarse, y entonces llegó, durante el tiempo que estuvieron ahí, le llegó el tiempo del alumbramiento, y entonces así que de todas maneras ellos ya estaban en algún lugar. Así que vamos, lo primero que vamos a enseñar ahora es de dónde salió esa idea del establo, los animalitos, y de hecho, de hecho se cree que, algunos creen que hasta en una cueva. Bueno, esto viene de un libro apócrifo, de un escrito apócrifo que se le conoce como el Evangelio, dice, es un protoevangelio de Santiago. Este es un evangelio apócrifo, como dije, y probablemente fue escrito en el año 150 de la era común. Y aunque no fue incluido en otros evangelios canónicos, recoge leyendas que han sido admitidas como ortodoxas para la iglesia cristiana. Es en este protoevangelio donde se cuenta la historia de Miriam, por ejemplo, del nacimiento de Miriam, y también de que estaban en una cueva donde ella dio a luz. Así que vamos a leer ahora el verso 2.7, vamos a ver la palabra que usa para poder entender. El verso 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y esas son las palabras que nosotros tenemos que tomar nota y prestar atención. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que estas tres palabras rojas que encuentran ahí en este pasaje son las que vamos a analizar. La primera que vamos a ir es la palabra para pañales. Pañales, tiene una importancia hebraica, ¿ok? La palabra para pañales, vamos a verla, es esparganao, que es la que aparece en el griego en este pasaje. Pero para poder entender a veces una palabra, lo mismo sucede con el hebreo sobre todo, hay que ir a la raíz. Y esta palabra esparganao, yo la verdad que no sé leer griego, así que es lo que trato de sacar del lexicón, es donde trato de ver cómo se pronuncia. De repente me estoy equivocando al pronunciarla, pero creo que es así como dice, esparganao. Bueno, esa palabra viene de la raíz esparazo. Como verán, las letras griegas son muy parecidas. Y vamos a ver qué es de dónde viene esa palabra y ahí vamos a poder entender de qué se trata estos pañales. Así que vamos a Marcos, como le puse ahí, Marcos 9:26. Esto nos va a poder ayudar un poquito. Así que vamos a Marcos 9:26. Marcos 9:26. Y dice, y después de gritar y convulsionarlo, mucho salió y quedó como muerto, de tal modo que él decía, está muerto. Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Pero lo que pasa es que acá dice después de gritar y convulsionarlo. La palabra en realidad ha sido, acá, yo estoy leyendo la Biblia textual, no sé cómo la han traducido otras Biblias, pero la realidad es después de gritar y salir rasgado, o sea, fue como rasgado, ¿ok? Esa es la palabra, porque realmente lo que significa eran, no es pañales, sino que el bebé estaba envuelto en tiras rasgadas, ¿ok? En tiras rasgadas. De hecho, como vamos a encontrar, la encontramos también en el hebreo. En el hebreo aparece con el nombre de Hatulá, y la encontramos, por ejemplo, en Job. Vamos a leer Job 38:9. Vamos a leer Job 38:9. Y dice, cuando te puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura. La palabra envoltura es la que encontramos aquí en este pasaje. Así que claramente se trata, no son pañales, por nosotros nuestra idea que tenemos de pañales ya saben lo que nos imaginamos. Se trata que a los bebés se les envolvía en unas tiras, eran telas que se cortaban rasgadas como tiras y se envolvían prácticamente como unas momitas. Y les voy a enseñar un dibujo que encontré y es más o menos de esto es lo que se trata. Ahí bien. Eso es, en verdad no son pañales, sino el niño está envuelto así. Eso era una costumbre que se envolvía a los niños, o sea, completamente, y esto se ha usado en muchos países. Los niños siempre se les ha envuelto así, con sus manitos ahí metidas adentro, y era una forma antigua que se envolvía al niño al recién nacido, cuando estaba recién nacido. Así que como le dije, vamos a ver la otra palabra. Vamos a ver ahora la palabra para pesebre. La palabra para pesebre. Vamos a verla en el griego y también les voy a llevar al hebreo para que vean de qué se trata. Como verán, el mismo griego te da una pista de qué se trata. Fadné, fadné. Vamos a leerlo, esto lo encontramos en Lucas 13:15. Lucas
Lucas 13:15, me he pasado. Lucas 13:15. La misma palabra fatné nos habla, en inglés habla de fat, de gordo, de engordar. Y vamos a verla cómo está traducida. Lucas 13, bueno, acá está igual como pesebre. Okay, Lucas 13:15. Dice, el Señor entonces le respondió y le dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del establo en el sábado y lo lleva a brevar. Como verán, aquí en la Biblia textual que he leído dice del establo, pero en realidad hay otras filas que han traducido pesebre. Es la misma palabra que encontramos en el nacimiento de Yeshua, pesebre. Así que, ¿pero qué significa esta palabra? Vamos a ir al hebreo para que nos va a ayudar también a comprobar de qué se trata. El hebreo, la palabra es avaz, ¿ok? Evus. La palabra para pesebre es evus y viene de la raíz avaz. Vamos a leer primero evus, que lo encontramos en Yeshayahu 1:3. Yeshayahu, el profeta Isaías. En el primer capítulo, el verso 3 dice: oh gente, perdón, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Así que, como vemos acá, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Así que esta es la misma palabra que encontramos en las Besorá, en los evangelios, pesebre, en el hebreo abús. Y también la misma palabra nos va a enseñar de cuál es el significado verdadero de esta palabra, porque viene de la raíz avaz, que significa engordar, como encontramos acá en Proverbios 15:17. Mishlei, el libro de Mishlei, los Proverbios 15:17, dice: mejor es ración de legumbres donde hay amor, que buey engordado donde hay rencor. Se los puse yo en el hebreo, y yo sé que muchos no leen hebreo, pero ahí van a poder, la palabra se la puse en rojo. Dice, Tov, Arujot y Arak. Dice, bueno es la comida de verduras. Dice, Beahavá Sham, donde el amor está ahí. Dice, Mishor Abuz, que de un buey engordado, Abuz, engordado. Dice, Veciná Bo, donde hay odio en él, ¿ok? Así que claramente acá vemos que se trata, la palabra para pesebre se trata de un comedero, de algo que engorda, porque lógicamente ponemos la comida, por eso tiene que ver con fatné, como está en el griego, engordar, comer donde el animal come. Así que eso es lo que es literalmente el pesebre. El pesebre es, como dije, es donde se pone la paja o la comida para la vaca, para los bueyes. Así que vamos a aprender ahora la siguiente palabra que es importante que vimos. A ver, ¿dónde está el pasaje que se les enseñé? Este no es, perdón. Vamos a ir al siguiente. Este de aquí. Aquí. Esto es algo muy importante que nos va a ayudar a entender de qué es lo que está sucediendo. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que esto nos va a ayudar verdaderamente a entender bastante. ¿Ok? Vamos a ver, en el griego vamos a encontrar dos palabras. La palabra para cuarto, katalumati, creo que es así como se pronuncia, que es la que encontramos en Lucas, la que hemos encontrado en Lucas, que nos dice que no había lugar en el mesón. Como dije, tienen que ver las diferentes traducciones que han dado las escrituras. Las Biblias a veces traducen de diferente forma. Como dije, yo uso la textual. En la Biblia textual han traducido porque no había lugar en la posada, pero realmente, como ven abajo, que ahora lo vamos a leer, la palabra griega para posada es otra, es la palabra que está ahí abajo, que es la concordancia Strong 3829, creo que ahí se me fue un 3. Es pandageión, me parece que así como se pronuncia. Así que esta que encontramos en el nacimiento de Yeshua dice porque no había lugar en el cuarto, como está en Lucas 2:7. Y lo vamos a encontrar un pasaje más donde está esta misma palabra. Vamos a Lucas 22:11. Lucas 22:11. Y dice, la palabra dice, y decita al dueño de la casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Así que claramente vemos que acá no se trata de una posada, sino está hablando de un cuarto, de un salón, ¿ok? Un cuarto. Y como les dije, vemos que existe otra palabra griega para la palabra posada, que es la que encontramos ahí abajo, que es la pandageión, creo que es. Vamos a leer Lucas 10:34, donde la encontramos. Lucas 10:34.
Y allegándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Así que acá claramente sí estamos viendo que se trata de un mesón, una posada, donde rentaban habitaciones y tú puedes darte. Así que, pero como vemos, este no es en el caso, esto no es el caso en el nacimiento de Yeshua. Ellos están en una casa, en un cuarto. Ahora, para entender y poder entender qué cuarto es, tenemos que aprender, amados hermanos, cómo eran las casas en el primer siglo. Así que yo les voy a poner aquí varios dibujos que vamos a poder, nos van a ayudar a entender. Por ejemplo, es la maqueta que está en Jerusalén, de cómo eran las casas en el primer siglo. Habían casas muy pequeñas, ¿ok? Eran casas muy pequeñas. Así que, como digo, nosotros también otra cosa que cuando nosotros pensamos en pesebre, que pensamos en un establo, pensamos en un establo grandísimo de estilo de nuestra época, pero en las casas tradicionales del Medio Oriente esto no es el caso. Así que como van a ver ahora, ven las casitas, pero las casitas hay que entender cómo eran. Eso es lo que tenemos que entender. Ahí vamos a poder ver claramente cómo eran las casas comunes de aquella época. Eran muy pequeñas y con tan solo 2 cuartos, e incluso a veces uno de los cuartos era para el uso exclusivo de invitados. Como dije, el hospedaje era algo muy importantísimo en la cultura hebraica. Quiere decir que una casa era muy pequeña que tenía un solo cuarto, hacían otro cuarto que era especialmente para el uso de invitados. Esto es increíble, ¿ok? Generalmente este cuarto se encontraba en el segundo piso de la casa. Les voy a enseñar este dibujo de aquí antes de leer algunas escrituras donde encontramos esta palabra, para que ustedes puedan ver. Ahí está. Esto es más o menos una maqueta de cómo eran más o menos las casas. Acá, como ven, están en la entrada, ahí están viendo que hay como un agua, de ahí después tiene unas graditas que es un poquito más alto, que es la casa prácticamente donde ellos vivían, porque en realidad este es como el cuarto principal, viene a ser el cuarto de la familia, donde pasaban la mayor parte del tiempo, cocinaban y dormían. Ellos colocaban como vamos a ver ahora más adelante, un pesebre, porque la mayoría de ellos tenían un animalito. Pero el segundo dibujito que está más arriba, como verán, tiene unas escalinatas hacia arriba y hay un espacio que está ahorita todo sin techo, ¿no? Pero es más o menos para que ustedes vean cómo eran más o menos las casas. Estas son las casas pequeñas. Y entonces, como ven, ahí arriba tenían un cuarto alto que se llamaba aliyá. Aliyá, esta palabra les suena familiar porque es de subir, uno hace aliyá, uno sube a Israel. Y es lo que encontramos en las escrituras como cuarto alto. Por ejemplo, lo encontramos en Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a leer. Primera de Reyes 17, 19. Primera de Reyes 17, 19. 17, 19. La palabra dice: y él respondió, dame tu hijo. Y lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde vivía y lo acostó en su propia cama. Así que claramente esa palabra altillo es el cuarto alto donde le habían puesto la cama al profeta. Ahora la siguiente, vamos a la siguiente que les puse. La segunda de Reyes 4, 10, 11. Segunda de Reyes 4, versos 10 al 11, la palabra del Eterno dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Ahí está la clave. ¿Ves? Por eso que Yeshua le dice, ¿dónde está el aposento alto? Y de hecho es de ahí donde ustedes van a Israel. Ustedes les van a enseñar un aposento alto, un cuarto donde supuestamente Yeshua participó del Pesaj, de la Pascua. ¿Ok? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Y dice que hagamos un aposento alto, que se trata, es un cuarto de obra, y prepararemos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelabro, y será que cuando venga a nosotros se retirará allí. Y luego llegó el día que fue allí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Así como verán claramente, se trata de una habitación, un cuarto alto. Pero bueno, no todas las casas tienen el mismo tamaño. Hay casas que vamos a encontrar más grandes, pero miren, por ejemplo, esto más o menos para que ustedes entiendan a dónde está el pesebre. Como dije, nosotros nos hemos olvidado que las casas, las familias en el primer siglo, la mayoría tenían una vaquita o un chivito para la leche, y todos tenían un animalito. Entonces el Estado estaba dentro de su casa y tenían ahí los pesebres para alimentar ¿cómo se llama? A los animales. De hecho, pues, para que cuando ellos de noche de repente pudieran comer en la comida, ahí lo tenían. Y bueno, como están viendo acá, este es un plano, ahí tienen el cuarto familiar con los pesebres, las gradas y el cuarto de invitados. Pero miren este otro, por ejemplo. El siguiente que vamos a ver.
Ahí está más o menos, ¿están viendo? ¿Ven? Ahí en las casitas tenían el lugar donde ponían sus animalitos. Y dentro donde ellos ponían sus animalitos tenían los pesebres donde estaba pues la comida del animalito. Era la siguiente. Más o menos así, ¿ve? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Miriam y Joseph no estuvieron ni solos, ni en una cueva, ni en un establo. Estuvieron en la casa de alguna familia que los recibió. Entonces, lógicamente, ellos no estaban en su casa, no tenían preparada la cuna para el bebé. Entonces, lo más cómodo para que el bebito recién nacido, ¿dónde lo podían poner? En el pesebre. Que algunos eran de paja, otros eran de madera, perdón, eran de piedra o de madera, y donde se ponía la paja, que era blandita. Entonces ahí tiene que haber recostado al bebé en su nacimiento. Pero definitivamente ellos no estaban, como dije, ni en una cueva ni nada. Y ¿cómo se llama? Y estaban en la casa de una familia. Miren este siguiente, este es una casa ya más grande, de gente más de dinero, ve que ya tiene más cuartos, pero ahí nuevamente ustedes se dan cuenta, si ven en la entrada principal, todas las casas tenían un patio que no era techado, que es donde tenían el agua, donde trabajaban, y ven ahí ven en la primera hacia la izquierda, ven ahí los animalitos, y ahí estaban los pesebres, y ven, hay varios cuartos, y en la parte alta trabajaban, sobre todo en los cuartos altos, a veces dormían el mismo verano por el calor que hacía. Así que como verán, amados hermanos, las mismas palabras griegas nos muestran de qué se trata y qué es lo que está sucediendo, sino que a veces verdaderamente pasamos por alto y no investigamos, no escudriñamos, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que escudriñar. Como dije ya claramente, no se trata de ningún mesón, porque no había sitio en el mesón, sino simplemente no había lugar en el cuarto. Tal vez puede ser que le hayan ayudado a dar a luz afuera en el patio de la casa y no en el cuarto donde estaba la familia, y estaría cerca al pesebre, así que, pero definitivamente la realidad es que estaba en una casa de familia, ellos no estaban solos, y no creo que se trate de un azúcar, amados hermanos, así que en realidad, porque realmente que en la azúcar, ¿qué tiene que ver el pesebre? ¿Dónde estaría el pesebre? Porque generalmente las azúcares eran construidas, de hecho, en el altillo, en el cuarto alto, en la mayoría de las casas, y si no, también afuera se hacían las azúcares. Lo más probable es que estaban en el segundo piso las azúcares, es lo que se hacía. Así que como verán, ¿por qué es que la comunidad mesiánica ha enseñado que Yeshua nació en Sucot? Bueno, la mayoría saben y conocen que se trata porque calculan el nacimiento por Zacarías, por Sejaria, que es la octava, el turno de Abías, de los sacerdotes, porque como leemos en Crónicas, sabemos que el rey David puso 24 turnos para sacerdotes, y entonces estas personas han hecho un cálculo de cuándo estaba Zacarías sirviendo, y de ahí el nacimiento de Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, y de ahí hacen el cálculo del nacimiento de Yeshua. Pero hay algo que han pasado por alto también, y es el hecho que los sacerdotes servían 2 veces al año, eran 24 turnos, y ellos servían 2 veces al año, o sea, entre los primeros 6 meses hacían un servicio, los siguientes 6 meses hacían otro servicio, por lo que es imposible que nosotros podamos deducir y saber si eran los primeros 6 meses o los segundos 6 meses que Zaharia estaba sirviendo. Así que eso es algo también para recapacitar un poquito. Así que como vemos, hay cosas que de verdad no vamos a saber definitivamente, pero yo creo que el Eterno no nos ha querido mostrar el día del nacimiento de Yeshua, porque creo que Él sabía que iba a haber la fiesta de la Navidad, que se iba a celebrar, algo que es completamente errado, equivocado, y todos sabemos que verdaderamente que esa fecha es una celebración pagana, que viene la fiesta de la Saturnalia, la fiesta de los romanos, no tiene nada que ver con Yeshua, es el nacimiento del sol. Así que yo creo, como dije, que no sabemos, no podemos decir exactamente en qué fecha nació Yeshua, pero hay algo que a mí se me ocurrió, y esto es una opinión personal mía, ¿ok? Yo sé que dentro del mesianismo, como dije, se cree que nació en la fiesta de los tabernáculos, pero hay algo que a mí me llamó siempre la atención, y es el hecho de la fecha que nos da con Zacarías, que es Zacarías, por ejemplo, si vamos a Lucas, vamos a leer algo ahí, Lucas 1:26. Y esto es algo que a mí me hizo recapacitar un poco, y yo sé que lo han interpretado como que tiene que ver con Elisheba, con Elizabeth, ¿ok? Pero yo creo que nos hubiera puesto un poco más claro el asunto si que se tratara de eso. Lucas 1:26 dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret,
¿ok? A una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph de la casa de David y el nombre de la virgen era Miriam. Así que acá claramente dice que en el sexto mes. La mayoría de las personas han pensado que se trata, dice el sexto mes porque es el sexto mes del embarazo de Elisheva. Pero yo creo que sí, o de Elizabeth, como la conocemos. Pero yo creo que las escrituras serían más claros si nos hubieran dicho en el sexto, a los 6 meses del embarazo de Elizabeth. Nos hubiera puesto, sin embargo, dice en el sexto mes. Yo, como le dije, no sé leer griego, pero yo fui a la interlineal griega y lo que vi es que dice el mes, el sexto, o sea, claramente dice que en el sexto mes es que fue enviado el ángel Gabriel a Miriam, y sabemos que es ahí donde ella quedó embarazada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Entonces a mí se me ocurrió esto, dije, si fue en el sexto mes, lógicamente tiene que ser el sexto mes hebreo. Entonces yo dije, bueno, son 6 meses, el sexto mes, más 9 meses del embarazo, ¿qué mes del año me va a dar? Y me da el tercer mes del año hebreo. Y yo dije, ¿hay una fiesta en ese tercer mes? Y sí hay una fiesta, es la fiesta de Sivan, en el mes de Sivan, perdón, es la fiesta de Shavuot, la fiesta del Shavuot, que es nada más y nada menos que la entrega de la Torá. Entonces yo me puse a pensar, dije, ¿no sería extraño entonces tal vez que en esa misma fecha, haya sucedido las tres cosas? La entrega de la Torá, el nacimiento de Yeshua y el, 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 cuando el Eterno envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Las tres cosas que en verdad son los regalos que el Eterno nos dio verdaderamente, que vinieron de los Shamayim, de los cielos, como dice ahí. Dice Matanot Mishamayim, regalos del cielo. Así que es algo que a mí se me ocurrió, como dije, es una opinión personal mía, ¿ok? Yo no lo estoy enseñando como verdad, pero es interesante que investigando un poco la tradición, resulta que el rey David se cree que nació y murió en la fiesta de Shavuot. Pero no sería extraño que Yeshua, descendiente del rey David, haya nacido en la misma fecha. Así que, amados hermanos, como verán, esto es algo que les va a aclarar un poquito más sobre el pesebre, el establito, y en fin, que nos va a ayudar un poco a entender sobre todo lo que sucede, porque como dije, lo que más hemos pasado por alto es el hecho de pensar que ella estaba sola, que no hubo nadie que la ayudara, y eso no sucede así, porque no es algo que es pasado por alto en la cultura hebraica. Como dije, el hospedaje, y el respeto que tienen por la vida de una mujer embarazada. Imagínense, en nuestras culturas, ninguna persona creo que cerraría la puerta a una mujer que está a punto de dar a luz. Es imposible, eso no, como seres humanos no podríamos portarnos de esa forma. Así que eso es en realidad lo que yo encontré haciendo este estudio, y de verdad no se trataba más que nada en la fecha, sino aclarar un poco acerca de lo del pesebre, los animalitos, y dije, bueno, ya tenemos las dos opciones, como hemos visto, las dos, lo que se cree en la cristiandad, pero con esto ya creo que ha quedado bien claro. Y la otra es lo del azúcar, pero en realidad, más que nada, también no solamente es por los mesiánicos creen que Yeshua nació en Sukkot, no solamente por lo que dije, lo que calculan por la clase de Abías, sino también porque el pasaje dice, y el verbo se hizo carne y hizo tabernáculo con nosotros, ¿no? Pero, así que bueno, en realidad, como dije, amados hermanos, yo creo que el nacimiento de Yeshua no es algo que el Eterno nos ha mandado a que pongamos nuestros ojos en eso, porque Él creo que conocía lo que iba a suceder, y yo creo que las fiestas que nos ha mandado a celebrar son las que son importantes, que son sí su muerte. Él nos mandó, hagan esto en memoria mía, es la Pascua, recordando la entrega de su vida, que es para el rescate por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Y bueno, las demás fiestas que ya todos ustedes la conocen, Shavuot, la entrega de la Torá, es una fiesta que hay que guardar, las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Así que son las fiestas importantes que nosotros tenemos que guardar, recordar y celebrarlas. Así que bueno, espero que haya sido de verdad que de bendición esta clase, les haya sacado muchas dudas que probablemente muchos han tenido. Así que y ahora yo creo que ya sabemos un poquito más claro, y algún día, como digo yo, esta es una pregunta que le voy a hacer a yo cuando llegamos. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no tenemos claras, que el día cuando estemos en su presencia le vamos a preguntar y él nos explicará todo. Así que bueno, además hermanos, será hasta la próxima clase que pueda preparar, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, y será hasta la próxima. Shalom Aleje.